Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo. Y hoy vamos a estar considerando el capítulo 5, los versículos 13 hasta el versículo 16. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Y me permito leer a ustedes la palabra del Señor. Ustedes pueden corroborar en su Biblia. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se le pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Amén y amén. Antes de que nuestro Señor Jesucristo diga, vosotros sois la sal de la tierra, y antes de que nuestro Señor diga, ustedes son la luz del mundo, Él primero ha descrito unos requisitos, unas condiciones para que sus discípulos puedan ser sal y luz en este mundo. Estas condiciones o esos requisitos traen gozo. Esas condiciones y esos requisitos traen dicha. Y una palabra que pudiéramos traer a nuestra mente es que cumplir con estos requisitos, cumplir con estas cualidades o vivir en estas cualidades traen felicidad. Es así como se nos presenta la felicidad en el reino de Cristo. Amados hermanos, no es posible ser sal y luz en este mundo sin que el discípulo haya sido transformado en su corazón. Para que podamos ser sal y luz en este mundo y en esta tierra, se requiere que haya pasado algo en nuestro corazón. Y de eso nos da testimonio la bienaventuranza número 3. Dichosos los que tienen o los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa bienaventuranza nos abre las puertas del reino porque se nos muestra nuestra condición, se nos muestra nuestra realidad, y es ahí donde el Evangelio ahora pone la esperanza. Estaremos mirando esto más adelante. Así que se requiere una transformación de nuestro corazón. Eso significa que se debe ser un genuino discípulo. Como diría el doctor Peter Jones, tú puedes estar en la iglesia, podemos estar en la congregación, aún podemos cantar, podemos traer la Biblia, pero podemos no ser discípulos del Señor, y ese es un serio problema. Se debe ser entonces un genuino discípulo, se debe ser un verdadero cristiano. Y la evidencia de esto es por un corazón que evidencia una transformación y evidencia un cambio. Un corazón que muestre a este mundo, que muestre a esta sociedad que evidentemente el Evangelio es poder de Dios. Estas cualidades que el Señor Jesús ha mencionado y que ustedes han estudiado son las cualidades que describen el carácter del discípulo de Cristo. El Señor Jesús mayoritariamente o principalmente se está dirigiendo a sus discípulos. Cuando irrumpe allí al norte
de Palestina, lo que se llama Galilea, él dice: al ver la multitud, el Señor sube al monte y se sienta, y vienen a él sus discípulos. Solo una vida transformada, solo una vida cambiada puede impactar este mundo. Y esto es muy importante que nosotros como iglesia lo tengamos en cuenta. Solo una vida cambiada, solo una vida transformada por el Evangelio es la que va a impactar este mundo. El llamado de Cristo es a ser lo que yo soy. Y luego nos va a llevar al hacer, ser y hacer. Una vida según el reino, una vida con coherencia y consistencia. La iglesia de nuestros días tiene serios problemas. Hay una gran dicotomía, es decir, hay una gran brecha, porque hablamos mucho, publicamos mucho, pero vivimos muy poco. Así que estamos llamados a vivir una vida con consistencia, una vida con coherencia. Ser sal de la tierra y ser luz de este mundo implica eso. La esencia misma del deber ser del discípulo es eso, cómo se vive la instrucción de Jesús. En estas palabras el Señor define a sus discípulos como matetes. Esa es la palabra que describe a un discípulo. Un matete en tiempos de Jesús hacía lo que le indicaba a su maestro. Vivía para su maestro y se identificaba con su maestro. Jesús es nuestro maestro. Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Rey. Pero nosotros como sus discípulos vivimos para Él. Nos identificamos con Él y hacemos lo que Él nos dice. El sermón del monte se enfoca muchísimo en el ejemplo. Y el ejemplo en el Evangelio de Mateo y en todas las Escrituras es autoridad. Yo tengo autoridad como discípulo cuando doy ejemplo. Yo tengo autoridad como discípulo cuando mi vida ejemplifica, muestra las verdades del reino, las verdades de la palabra de Dios. Son evidentes. Y esto es lo que el Señor hoy nos pone delante de nosotros. Sin embargo, amados hermanos, cuando hablamos de sal, hablamos de preservar, de hacer oposición, hacerle frente a lo que está mal. Y hablaremos más adelante del pecado. Pero alumbrar también significa dar esperanza en medio de vidas, en medio de un mundo que están en oscuridad. Sin embargo, Jesús también advierte el peligro de una fe sin impacto, es decir, una vida religiosa. En este sermón, amados hermanos, también están escuchando los escribas y los fariseos, que son la religión o la religiosidad de este tiempo. Así que es una seria advertencia al peligro que nosotros corremos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la sal puede perder su sabor y la luz se puede esconder. Pierden su propósito. Por tanto, el deber ser del discípulo no es meramente profesar, sino vivir de tal manera que sus obras glorifiquen a Dios. ¿En dónde redunda? ¿En dónde termina nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir? En la gloria de Dios. Así termina el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Por tanto, el deber ser del discípulo no es decir soy cristiano, sino vivir como cristiano. Es por eso que con mucha suficiencia mi sermón en esta mañana se titula El sal y luz, el deber ser de un discípulo. Ahora, la pregunta que vamos a estar respondiendo en esta mañana es ¿por qué el Señor
ahora se enfoca en el deber ser del discípulo. Esa es la pregunta de nuestro sermón en esta mañana. ¿Por qué el Señor se enfoca, enfatiza en que sus discípulos, en que ustedes, todos nosotros, seamos sal y luz? ¿Por qué? Eso es lo que estaremos respondiendo. Y en el versículo 13 vamos a estar mirando nuestro primer punto, porque ustedes son la sal de la tierra. Ustedes. La palabra del Señor es hoy también. Ustedes. Versículo 13. Versículo 14, porque ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y versículo 16, porque ustedes deben buscar siempre la gloria de Dios. Esos son los 3 puntos de nuestro sermón en esta mañana. Veamos en primera instancia nuestro primer punto. Ustedes. Sí, ustedes. Yo. Ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué el Señor usa 2 expresiones? Una para tierra y la otra para mundo. ¿No son acaso lo mismo? Vivir en esta tierra y vivir en este mundo, ¿no son como lo mismo? Amados hermanos, el Señor usa aquí la palabra tierra para hablar de lo concreto, para hablar de lo específico, para hablar de donde vivimos, en donde estamos. En este momento ellos estaban allí al norte de Galilea, en una ciudad llamada Capernaum. Estaban probablemente en una montaña por allí, escuchando al Señor. Era un lugar concreto, un lugar específico, un lugar directo. ¿Dónde vivimos nosotros? En Bogotá. Claro, hermano, en Colombia, dicen mis hijas. Pero su tierra, o el lugar concreto, el lugar específico es su casa, su hogar. El Señor no está hablando a personas que no le conozcan. El Señor no le está hablando a personas que sean esquivas a su palabra. El Señor no está hablando a personas que no le conozcan. El Señor está diciendo, ustedes, mis discípulos, ustedes que me están siguiendo, ustedes que me están cantando, el asunto es con ustedes. Ustedes que dicen, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá, es con ustedes el asunto. No está hablando a personas extrañas, está hablando a los suyos, a los que le pertenecen. El Señor está diciendo, ustedes y solamente ustedes son la sal de esta tierra. No hay esperanza en este mundo más que el Evangelio, y nosotros somos los portadores de esa esperanza. Es un desafío grande el que tenemos hoy al escuchar el mensaje del Señor. No existe otro tipo de personas con las cualidades que aparecen en el capítulo 5, versículos del 3 al 11. No hay otras personas que vivan estas realidades excepto ustedes y yo. No hay otras personas que describan el reino de los cielos más que ustedes. No hay otro tipo de personas en este mundo. Por eso ustedes son la sal de la tierra. Amados hermanos, cuando el Señor nos pone esta descripción metafórica o comparativa, nos está dando una responsabilidad muy grande. Porque ser discípulo del Señor, ser seguidor de Jesucristo, implica una vida responsable. El llamado es para usted, el llamado es para mí, no es para otros. Ustedes son los privilegiados en esta mañana porque están escuchando un mensaje que ha salido de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes son la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y ustedes van a ser sal en un lugar concreto, en un lugar preciso, en un lugar definido. En el barrio donde viven, en la localidad donde estamos.
En el sitio donde Dios ha puesto nuestras iglesias y nuestras congregaciones, ese es el lugar específico para hacer sal, para hacer luz. Ahora, ¿a qué nos llama el Señor en esta mañana al decirnos que ustedes son la sal? ¿A qué nos invita? O mejor, ¿a qué nos desafía el Señor? En primera instancia, en este punto, los discípulos están llamados a preservar. Cuando el Señor usa la comparación de la sal, está hablando de un elemento muy conocido en esa época y muy conocido en esta época. ¿Cuánto vale una libra de sal? Pero es un elemento conocido. Tú no te comes un huevo sin sal. Tú no te comes una carne sin sal, aunque algunos ya comemos bajito de sal. Amén. Es un elemento muy conocido que hacía o surtía dos efectos. La sal era un elemento que preservaba. Es decir, un elemento que evitaba que las cosas se corrompieran. La sal en su composición natural nos da la idea o nos da el efecto de que preserva. Y este asunto de preservar es como una especie de antiséptico. Actúa como un elemento que impide la putrefacción. En otras palabras, la sal es un elemento que se opone a la descomposición. Evita que las cosas se pudran. Es un agente contra la corrupción. Yo vivía en el campo y no había nevera, pero se compraba carne. Y para preservar la carne, había que echarle un jurgo de sal. Tocaba extenderla y eso, que la sal quedara blanca por arriba y por abajo, porque no había nevera. ¿Cuánto duraba esa carne? Mucho tiempo. No el mes, pero sí duraba mucho tiempo. Y esa es la idea que el Señor nos presenta aquí. Están diciendo, ustedes como sal de la tierra son los que pueden frenar la corrupción. ¿La corrupción de qué? ¿Cuál es el gran problema del ser humano? El pecado. El pecado es algo que corrompe. Es como una especie de cáncer, amados hermanos. El pecado hiede, el pecado supura. Y el Señor está enseñando que una vida transformada por el Evangelio frena, se opone, obstruye a que esta tierra se siga descomponiendo más y más. El creyente actúa como un agente de preservación espiritual. Evita que la maldad avance, porque la sal evidencia el carácter del reino en medio de una sociedad oscura. Amados hermanos, la sal frena, se opone, actúa como un antiséptico natural que frena la descomposición de este mundo. Y quiero que piensen en esto, amados hermanos, y es cómo estamos frenando el pecado de este mundo, si no es por el Evangelio en nuestra vida. Por eso aquí hay un gran peligro, que lo dice el Señor. No solo la sal preserva, sino también la sal da sabor. Dos cosas, preservar y ahora da sabor. Y son las dos ideas que el Señor tiene en mente. La gente allí conocía esto, que la sal preservaba, pero al mismo tiempo la sal daba sabor. Los que escuchan el mensaje en Galilea son pescadores y ellos debían preservar el pescado. Lo que se sacaba allí le echaban sal para preservar. Ellos sí que comían pescado seco. Ahora el Señor nos dice acá, ustedes como discípulos dan sabor.
otra característica que nos da la sal. La sal hace que las comidas tengan sabor. La sal actúa como un agente que sazona. Hace que los alimentos y la comida no sean insípidos. La vida sin el cristianismo, la vida sin el evangelio es carente de todo sabor, jóvenes. La vida sin el evangelio es una vida que no tiene sentido. Es una vida carente de propósito. El Señor aquí envía a sus discípulos a un mundo que está desorientado, a un mundo que está confundido, a un mundo que está sin rumbo, un mundo sin sabor. Pero solo ustedes y nada más que ustedes serán los que pueden mostrar que la vida en Cristo sí tiene mucho sabor. Que la vida en Cristo tiene mucho sentido. Que la vida en Cristo sí tiene propósito. La vida en Cristo es una vida que vale la pena vivirla. Y no vale desperdiciarla en otras cosas que no sea servir a Cristo. Porque la vida en Cristo tiene sabor. Solo los discípulos pueden preservar y solo los discípulos pueden mostrar que la vida en Cristo da sabor. ¡Qué peligro! El Señor nos advierte en este versículo 13. Nos dice, pero, y tengamos cuidado con ese pero, hermanos. Pero, ¿qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Sabe con qué está hablando nosotros? El Señor directamente con nosotros, con nuestro testimonio, con nuestra vida práctica. ¿Qué pasa? Es una advertencia seria. ¿Qué pasa si el discípulo pierde ese sabor? ¿Qué pasa si nuestro testimonio se empaña? ¿Qué pasa si nuestro testimonio como cristianos se diluye? ¿Qué creen que pasa? El nombre del Señor va a ser blasfemado. Cuán triste es escuchar el mal testimonio de hermanos, de pastores, de líderes que se inmiscuyen en cosas que se hacen escarnio público. Y ante situaciones y ante realidades, medios de comunicación, redes sociales, por esto de la fama y por esto de buscar como la apetencia de un público, escarban hasta debajo de las piedras para denigrar y ser detractores del cristianismo, de la vida cristiana. ¿Cuántos pastores y líderes se ven envueltos en situaciones? Se ven envueltos en realidades. Y los medios de comunicación se encargan de hacerlo público. Y ahí es donde se pierde el sabor. Pero si lo llevamos a la vida corriente, la vida normal, ¿qué piensan los vecinos de nosotros? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué piensan de nuestra manera de vivir? ¿Qué piensan de nuestra manera de actuar? ¿Qué piensan los vecinos? Aún nuestra familia no creyente, ¿qué dicen de nosotros? ¿Cómo se expresan ellos de nosotros? Cuando comencé mi vida cristiana, y perdonen que me ponga de ejemplo, me decían, ¿qué hace ir a ese lugar a lamber ladrillo? Usted le están lavando el cerebro porque le están haciendo leer la Biblia. Y si es verdad, le lavan a uno la Biblia, sí lava el cerebro, ¿sí? Lo limpia y va limpiando muy bien. Pero nuestros familiares, aun cuando hablamos de las donaciones, de los diezmos, ¿usted qué hace llevándole la plata a ese pastor? ¿Por qué ese tipo de comentarios? ¿O no los han escuchado? ¿Por qué? Porque dentro del reino de los cielos, aún las finanzas, aún todo lo que implica
en eso hay que ser sal. Sal. ¿Ven cómo estamos tan distantes de lo que piensa el mundo y lo que es la iglesia? Pero tenemos un gran desafío en esta mañana. Así que el discípulo no puede perder su sabor, debe seguir influyendo. Pero si pierde su sabor, tu vida se vuelve inútil. Tu vida se vuelve insípida, carente de todo fruto. No sirve de nada decir que soy cristiano cuando has perdido el sabor. Si tu testimonio, lo que hace y lo que dice no sirve para nada, entonces el evangelio o no el evangelio, nosotros perdemos credibilidad. Porque no estamos reflejando a Cristo ni lo que hemos venido estudiando. Perdemos todo propósito. Todo queda expuesto al desprecio. Cuando el Señor dice la sal no sirve más sino para ser botada y ser hollada o pisoteada, está diciendo que quedamos expuestos al desprecio. ¿Y eso qué es? Cristiano. Porque dan esa expresión como tan exclamativa. ¿Y eso que es cristiano, no? ¿Qué están queriendo decir? Que la vida que estamos llevando no es una vida recta, honesta, cabal, sino estamos llevando una vida con doble moral, doble faz. En un lado somos una cosa y en el otro lado somos otra. Nos llaman santurrones, mojigatos. Y términos que uno escucha en los entornos no son cristianos, son cristinos. Y algunos le dicen crispetos. ¿Por qué? Porque se pierde el sabor, hay desprecio, se denigra, se escarnece, no hay respeto por una fe transformada y el evangelio cae en descrédito. Amén. Veamos nuestro segundo punto en esta mañana. Ustedes son la sal, ¿de dónde? De la tierra. Segundo punto, ahora ustedes son la luz del mundo. Estas son dos metáforas o dos comparaciones. ¿Cómo es este mundo, hermanos? Moralmente. ¿Cómo es este mundo, hermanos? ¿Cómo era el mundo en tiempos de Jesús? El Evangelio de Lucas, Marcos, nos dicen que era un mundo terrible. Todas las esferas de la sociedad, mal, de aquella época. Habían grupos en aquella época, saduceos, herodianos, samaritanos, publicanos. Era una sociedad mezclada por muchas cosas, pero perversa en sí misma. Y quienes tenían o quienes podían dar respuesta a la necesidad espiritual de aquellos días, estaban igualmente perdidos. Quienes estaban llamados a dar respuesta por el Evangelio, por la Biblia, a una sociedad tan terrible, tan descompuesta, tan depravada, como lo es la de ahora, eran los religiosos de aquellos días, pero no lo eran. Este mundo es un mundo de perversión moral. Es un mundo que todos los días, cada minuto y cada segundo tiende al mal, a las guerras. Solo basta con mirar noticias. Miren los programas. Es un mundo caído, es un mundo pecaminoso. Es un mundo atestado de toda maldad. Es un mundo que se pudre. Es un mundo que está infectado por gérmenes del mal, microbios infecciosos. Es una humanidad enferma. Es un mundo que cada día hiede y supura.
Es un mundo carente de toda identidad. Es un mundo que se pierde cada día más y más en densa oscuridad. Es un mundo que manifiesta la sodomía de forma abierta, manifiesta la aberración, lo que es contra natura, lo muestra abiertamente. Ya no se tiene escrúpulo alguno. Es un mundo que evidencia todo lo que es contrario a Dios. Es un mundo materialmente dañado, podrido. Esto es nuestro mundo. Esto es lo que es nuestra sociedad. Esto es lo que es nuestra realidad. Es en esta realidad donde están nuestros niños, nuestros jóvenes. Es lo que se enseña en muchos colegios, universidades. Es en medio de este mundo donde el Señor a nosotros nos dice: ustedes son la luz de este mundo. He descrito el mundo para que podamos comprender que está en tinieblas, que está caído. Es este mundo como lo era en tiempos del Señor. Así que los discípulos ahora deben alumbrar. Y deben alumbrar en lo alto. Cuando el Señor dice: ustedes son la luz del mundo, amados hermanos, nos está diciendo: ustedes deben alumbrar alto. El Señor indica a sus discípulos que alumbrar alto es proclamar la verdad del Evangelio. Dice el versículo 14: ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto. La luz debe ser puesta en alto. Y eso me hace referencia a la verdad del Evangelio. Nos habla de una vida coherente entre lo que habla y lo que dice. Alumbrar alto como discípulos es mostrar que lo que creemos, lo que leemos es evidente en este lugar, en este mundo. Podemos hablar mucho, decir mucho, aún hablar con mucha verdad, con mucha firmeza. Pero si eso que decimos no es consistente con lo que vivimos, estamos alumbrando bajo. Poner una luz en lo alto indica que mi vida muestra lo que creo y lo que es mi fe. Vidas como un discípulo reflejan el carácter cristiano y estamos alumbrando alto. Juan 8:12 nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quien sigue a Cristo, escúchese bien, abandona las tinieblas, abandona el pecado, abandona la ignorancia, abandona la muerte y camina en luz, porque a quien sigue es la luz. Y al recibirla no puede ocultarla, sino que la refleja con su vida. Con decir somos cristianos y no vivir conforme al reino, esto sería una total contradicción. Los discípulos alumbran alto, porque lo que creen lo manifiestan y alumbran a los demás. Pero vayamos más allá, mis hermanos. Vayamos un poco más allá en esta mañana. El Señor dice que esa luz no se esconde debajo de un almud o un cajón. Algo así como que yo tenga una linterna en un lugar oscuro y la ponga debajo de un cajón. ¿Serviría de algo? No, no sirve. Imagínate una ciudad en un completo apagón. Bueno, los que somos más viejos, en el año de 1992, si la memoria no me falla, hubo aquí algo que se llamó el racionamiento. Y había un apagón desde las 5 de la tarde hasta las 9, creo que era, no me acuerdo bien. Imagínate un gran apagón, todo está en tinieblas, todo en oscuridad, y alguien enciende una lámpara. Pero enseguida esa lámpara la mete debajo de una caja. ¿Servirá para algo? No, en ninguna manera. Se vuelve inoficiosa. La lámpara sigue encendida porque no la han apagado.
pero no sirve. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, la lámpara está prendida, pero está tapada con el cajón. La lámpara sigue prendida, pero no da la función, no cumple el propósito. Amados hermanos, nadie se va a beneficiar de la luz, nadie será guiado, nadie ve el camino si hay cristianos de la secreta. ¿Qué es un cristiano de la secreta? ¿Han escuchado este término? Un cristiano de la secreta es un cristiano que nadie sabe que es cristiano, pero es cristiano. Un cristiano que no le gusta que digan que es cristiano. Tienen la luz de Cristo, pero la esconden. Y amén, a veces nos dicen, usted es cristiano evangélico. No. Yo asisto a la iglesia, yo me congrego, pero no soy como ellos. Así me dijo una vez una chica hace mucho tiempo. Yo me congrego, pero no soy cristiana. Yo no entiendo eso. Se esconden. Que en el trabajo nadie sepa que son cristianos. Que no sepan que leen la Biblia. ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás de que nadie quiere que sepa que yo soy cristiano? No me diga, aquí no me diga cristiano. Escondemos la luz. Hay cristianos que se mimetizan, se camuflan. Y Martin Lloyd Jones dice, hablando del Sermón del Monte, dice, y no hay ninguna diferencia. Pareciera que todos son iguales. Discípulos que dejan de alumbrar son discípulos que están poniendo la luz debajo de un almud o debajo de un cajón. Jesús vuelve y nos da la misma advertencia sobre qué sucede si el discípulo deja de alumbrar. ¿Qué pasa si no vivimos, aunque somos cristianos, pero vivimos sin arrepentimiento? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasa si decir que somos cristianos nos llena de vergüenza? Más adelante el Señor va a decir, mire, quien me confiese en este mundo, yo también le confesaré en aquel día delante de mi Padre y delante de los ángeles que están en los cielos. No es un momento para darnos el lujo de decir que no somos cristianos. Hoy el mundo y la sociedad necesita ver un cristianismo mucho más consistente, un cristianismo mucho más afirmado. Hombres y mujeres, niños y jóvenes, familias enteras que proclaman con su vida que Cristo vive y que Él impacta a través de nosotros. El mundo necesita ver verdaderos y verdaderas hombres, mujeres, todos llenos de una fe firme, anclados en la palabra que dicen, así dice Jehová de los ejércitos. Así que no podemos callar, no podemos esconder la luz. No podemos darnos ese lujo en este tiempo. Veamos nuestro punto final, versículo 16. Ustedes glorifican al Padre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, las buenas obras evidencian la luz. Por consecuencia, en virtud, en razón, esa expresión, así que, por tanto, porque ustedes son mis discípulos, por virtud, por consecuencia, ustedes deben ejercer una responsabilidad como discípulos. Deben tener una responsabilidad como discípulos. Y es curioso, mis hermanos, a veces no se mira la vida cristiana desde el sentido de la responsabilidad, porque hemos acuñado en nuestra vida también el asunto de la gracia totalmente tergiversado. Pues como vivo en la gracia y como que la gracia no exige, como soy salvo por gracia,
Porque soy salvo, siempre salvo. Entonces como que no hay una responsabilidad. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice estas palabras: esfuérzate en la gracia. Vivir en la gracia implica responsabilidad. Sé que ustedes han estudiado la elección de Dios. Y cuando ustedes miran Efesios 1:4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esa elección implica una consecuencia. Dice: para ser santos y sin mancha delante de Él. La gracia implica responsabilidad. Entonces no se puede mirar la vida cristiana si no hay responsabilidad. Y esa responsabilidad está acompañada de un temor reverente. El temor es esa barrera que está en mi corazón, que me hace considerar antes de tomar una decisión lo que puede llegar a pasar. Ejemplo. Si un joven se enamora, que está bien, y siente atractivo por una chica o viceversa, ¿qué debe considerar este joven? ¿Esa chica o ese chico tiene mi misma fe? O sea, el temor me lleva a pensar si realmente esa señorita o ese caballero tienen mi misma fe. Creen lo que yo creo, porque de no ser así, ¿qué creen que va a pasar? No necesitamos ser expertos en vida marital o en vida conyugal para describir lo que puede pasar más adelante. ¿Qué va a pasar? La Biblia nos lo dice con amplitud. Y a veces le preguntan a uno: pastor, ¿eso es de Dios? Por favor. Las buenas obras que deben alumbrar son obras que se basan en la palabra. No se basan en sentires. Se basan en los principios que están muy bien definidos en las Escrituras. La carta de Santiago nos da un panorama y nos dice que la ley del Señor, la ley de Dios, la perfecta ley de Dios, es una ley que nos da libertad. Y que es como cuando nosotros nos ponemos frente a un espejo y allí consideramos, y allí observamos, y allí miramos nuestra vida sopesada a la luz de la palabra de Dios. Implica responsabilidad. Cuando dice las buenas, así alumbren, así que alumbrar implica buenas obras. Alumbrar en este sentido son buenas obras. Amados hermanos, hemos dicho el deber ser. Aplica a lo que es correcto, lo que es justo, lo que es importante, lo que es obligatorio. Y esto nos lleva a considerar todo el tiempo nuestra vida como cristianos. Todo el tiempo nuestra vida como hijos de Dios, que es equivalente a ser discípulos. O sea, ser discípulo del Señor y ser hijo de Dios es lo mismo. Nos lleva a considerar. Observemos lo que Pablo dice a los filipenses en el capítulo 4, versículos 8 al 9. Por lo demás, hermanos, o por lo demás, discípulos, o por lo demás, hijos de Dios, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por ejemplo, me quiero cambiar de iglesia. ¿Y por qué? No sé, aquí no me gusta cómo cantan. ¿Y eso es motivo para irse de la iglesia? No, que se me olvidó que el pastor hoy no me saludó. No, y ahora no vuelvo porque allá son insaludables. Y eso es motivo para irse de la iglesia. ¿Qué dice el apóstol? Si hay algo digno, piensen, consideren.
si hay algo amable, si hay algo que me diga que es de buen nombre, si hay algo que me dicen que es justo, aun que es puro, si me muestra que es digno de alabar, como de admirar. El apóstol todo eso lo resume: piense, considere, porque la vida cristiana, lo que nos dice Jesús, es de responsabilidad, de altísima responsabilidad. Ser cristiano, ser discípulo del Señor, implica una responsabilidad muy alta. Amados hermanos, querida iglesia, la vida cristiana no la podemos tomar a la ligera, en ninguna manera. La idea entonces aquí es reflexionar sobre lo que somos. ¿Y qué somos? Discípulos del Señor, somos seguidores de Él, está hablando del ser, de lo que yo soy, está hablando de mi esencia, está hablando de mi realidad, de lo que profeso, de lo que vivo, de lo que hago. El deber ser del discípulo se sopesa a la luz de esta enseñanza. La explicación del versículo 16 añade que la luz son las buenas obras. Y esto no es fácil de entender y mucho menos de aplicar. Por lo tanto, necesitamos el Evangelio. La luz no son ideas o pensamientos, no. La luz no son ideas humanistas. La luz no son aquí obras moralistas. No, mis hermanos. Los discípulos no deben llevar a los hombres a nuevos conceptos de este mundo, nuevas filosofías. En estos días una hermana que se convirtió al Señor hace muchos años me contó esta historia. No sabía que la iba a contar hoy, pero la traigo aquí a la mente. Y a ustedes, por supuesto. Su esposo se portaba muy mal con ella. La trataba muy mal. Ella escuchó un consejo que le dijeron: mire, vaya a tal parroquia, llévese este garrafón de agua, saque agua allá, esa agua bendita que está en la pila, y con eso hágale un tinto y su esposo cambia. La hermana se dio cuenta que le hizo el tinto y él nunca cambió. Hasta que un día le dijo: ¿por qué no vamos a la iglesia y escuchamos el Evangelio? Esa es la manera como las personas cambian, escuchando el Evangelio. Entonces no es llevar las personas a ideas o estrategias humanas o ideas de este estilo, creyendo que haciendo un tinto con agua bendita entonces las personas cambian. No, no es así. El mundo no va a cambiar con nuevas filosofías o con nuevas enseñanzas de sabiduría humana, sino el mundo va a cambiar, escúchese bien, con las acciones de los santos. Amén. Amén. Esa es una buena frase. El mundo cambia con las acciones de los santos, con aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. El mundo va a cambiar con las acciones de ellos. Es decir, que el discípulo se pasa del deber ser al deber hacer. Es la propuesta del Señor. Debe estar en consecuencia con lo que se ha enseñado aquí. En el capítulo 5. Las obras son simplemente una luz infiltrada en la vida. Las obras son la verdad configurada. Es una fe viva. Es una fe hecha carne, hecha realidad. Eso fue lo que encarnaron los antiguos profetas en Israel. Los verdaderos, ¿no? Porque es que habían unos que eran falsos. Y esto termina en un objetivo. ¿Qué es tu objetivo? Mi objetivo, la gloria de Dios. Hagan brillar sus buenas obras para que alaben a vuestro Padre, para que digan: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde han venido? Y es que podemos responder: somos cristianos. O sea que el ser sal y luz, desde el deber ser y desde el deber hacer, busca un objetivo único y principal. ¿Y cuál es ese objetivo? La gloria de Dios. El fundamento
de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que somos, es siempre buscar la gloria de Dios. Ya de plano entonces se descarta el mérito humano. La luz del discípulo, a través de él, debe remitir el origen. ¿Y cuál es ese origen? El evangelio está en mí. Y por ese evangelio, el nombre de mi Señor es glorificado. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta es la finalidad tuya y mía del deber ser como cristianos, de ser sal y luz. Esa es la razón, la esencia misma. Y esto hace ostensible a Dios con toda nuestra manera de vivir. La vida iluminada por el amor, con las obras nacidas de la verdad, eso glorifican a Dios. Exaltan el nombre del Señor. Exaltan el cristianismo. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué son buenas obras? Porque somos nueva creación. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva naturaleza que tenemos redunda y termina en buenas obras. Son buenas porque proceden de un corazón transformado por el evangelio. Las buenas obras del discípulo son eso, buenas porque son el fruto del evangelio. Y en eso debemos ser nosotros ejemplo. Y muchos glorificarán al Padre Celestial. Así termina el Sermón del Monte. ¿Cómo termina el Sermón del Monte? Allí en el capítulo 7. ¿Cómo termina? Dice que las personas, al escuchar a Jesús, ¿qué decían? Que Él enseñaba, se maravillaban, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y por qué los escribas? ¿Por qué los fariseos perdían toda autoridad, hermanos? Que hablaban mucho, pero vivían poco. Más adelante, cuando el Señor trate asuntos como el divorcio, o sea, ya viene la aplicación de esto. Cristianos que se divorcian. A mí me encanta el tema de la familia y vamos a las aplicaciones del sermón en esta mañana. Es decir, ¿para qué me sirve la enseñanza de Jesús? El título del sermón es Sal y Luz, el deber ser del discípulo. Bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ahora pregunto, ¿somos nosotros discípulos de Jesús? Amén. Si no es así, entonces al final hacemos la oración de fe. Bueno, la hará usted, porque yo creo que el evangelio lo va a alumbrar. Amén. Yo sé que ustedes a veces con la oración de fe nos ponemos ahí en otra. Pero miremos nuestra primera aplicación. El deber ser del discípulo es ser sal y luz. Amados hermanos, no es una opción. Si eres un genuino y verdadero creyente en los caminos del Señor, en el evangelio, la vida cristiana, póngale el nombre que quiera. Hermanos, no es una opción. Debemos ser sal y luz. ¿En dónde? En tu entorno, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia. Eso nos lleva a lo siguiente, mis hermanos. Mire esta aplicación. A no normalizar el pecado o hacerlo común. De eso nos da luz la bienaventuranza del versículo 4. Los que lloran por el pecado. Pregunta, cuando lees la Biblia, ¿tú ves tu pecado? Cuando lees la Biblia, ¿ves la persona que eres? ¿Y lloras por eso? Mi esposa estuvo hace como 15 días atrás. Voy a hablar de ella, aprovechando que no está. Lo cual puede ser pecaminoso. Ella tenía, creo que 5 meses de embarazo de mi hija, la mayor.
Vivíamos en un tercer piso, pero el tercer piso tenía una terracita donde quedaba la parte de lavar la ropa, y allá estaba la lavadora. Y yo estaba acostadote en la cama, con el control en la mano. Ya tenía 4, casi 5 meses de embarazo, y yo la vi que tomó la ropa, ese balde tan pesado, y embarazada, y subiendo esas escaleras. No me había dado cuenta, pero un día estaba leyendo la escritura y se me vino esa imagen a mi mente de desconsiderado, mal esposo, vago ahí porque estaba ahí en la cama viendo televisión y ella así lavando, cuando el que debería estar haciendo eso, ¿quién? La escritura nos alumbra el pecado y nos alumbra y nos muestra qué tan sal estamos siendo. Y sí, hermanos, estamos llamados a vivir la santidad, porque ¿qué dice la bienaventuranza 5:7? Ah, no, 5:5. No, los que son limpios de corazón. 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón. La limpieza del corazón. ¿Qué tanto rechazamos la mentira? ¿Somos veraces en lo que decimos? ¿O la normalizamos? Y a veces colocamos una frase que yo no la entiendo tampoco, pero decimos mentiras piadosas. ¿Cuándo la mentira, el pecado es piadoso? O sea, eso es una contradicción ahí. ¿Usted rechaza la mentira? ¿Rechaza el engaño? ¿Usted rechaza la vida injusta? Esa es una forma de hacerle frente, ponerle freno. Nos prestamos nos reímos cuando cuentan chistes de doble sentido, participamos de eso. Yo estoy estudiando en la iglesia la carta a los Efesios y por allá en los capítulos prácticos de Pablo dice: no participéis en las obras infructuosas de la carne, más bien repréndanlas. ¿Se disfraza usted el 31 de octubre? Y para ser bíblico se disfraza de Martín Lutero y Juan Calvino. Me quiero disfrazar hoy de un personaje bíblico. Somos muy buenos para normalizar las cosas. Estamos llamados a confrontar el pecado. Ahora, padres, ¿cómo nosotros confrontamos el pecado de nuestros hijos? ¿Le ponemos freno a eso? O cuando, por ejemplo, yo tengo un sobrino que le decían en la casa, es un sobrino abeja. Qué chino tan avispado eso. ¿Y cuál era? ¿En qué era abeja y avispado? En que se sacaba las galletas y los chocorramos de la gaveta de la mamá, y cuando iban a buscar la lonchera se le había comido la lonchera al resto. Pero era un chino que vivo. No, ese es un pequeño ladrón. O sea, somos muy buenos para normalizar las cosas. ¿Cómo le hacemos frente a eso? ¿Qué tanto estamos salando nuestro hogar, nuestra casa? Nos prestamos para el chisme y hacemos como el programa de televisión. ¿Se han visto el dulce sabor del chisme entre los cristianos? Había un hermano que decía: ay, tan bueno que es hablar de los hermanos, y menos cuando ellos no están. ¿Cómo nos prestamos? ¿Usted establece límites claros en su casa? ¿Tiene los principios claros en el hogar? Y esta, anótala por favor. Tu integridad actúa como un antiséptico moral. Chévere que le dijeran a uno: pastor, ¿usted es íntegro? Y eso tiene una aplicación, y a veces solo se aplica en las finanzas. ¿Usted sí diezma lo que es? ¿Usted sí ofrenda de verdad? No, la vida cristiana es una totalidad de todo lo que hacemos. Ahora, amados hermanos, no cometa el error que yo cometí en un tiempo de mi vida. No te aísles de tu familia que no crea al Señor, porque allá es donde tú necesitas ser sal y ser luz. Es que ellos no creen lo mismo que yo, sí, pero de nada le va a servir aquí. Usted necesita estar allá.
Había una hermana en la iglesia que quería estar todo el tiempo en la congregación. El miércoles, el viernes, el sábado, el domingo.